¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va, Rocío, Belén? ¿Cómo estás? Bueno, lo prometido. Te iba a grabar esta séptima clase, ¿sí? Que corresponde al origen de la psicología espiritual. Bien, en el capítulo anterior, en la parte 6, habíamos visto, reseñado en todo esto, que las palabras de Jesús no la veíamos como un destino final, sino como un principio de las cosas. Lo mismo que fue él con su entrega, con su calvario y crucifixión. Yo en lo personal, por años, en la primera etapa de mi vida, digamos, y por años, hasta no hace muchos años atrás, no hace tantos, yo creía que Jesús, su vida terminaba justamente en la crucifixión, en la cruz. No, sin embargo, su reinado, digamos, como que comienza a partir de ahí, ¿sí? A partir de lo que él realmente hizo y se entregó y terminó ese cierre, pero que ahí comienza nuestro punto de partida, digamos, ¿no? Como con las palabras de él, o sea, que siempre creíamos que esto, ¿no? que las palabras no queden como un destino final, no, sino como un principio de todo. Bueno, esto es lo que veíamos en la clase 6. Ahora vamos a terminar con esta última clase, que es la clase 7 de el origen de la psicología espiritual. Bien, Rocío Belén, después como habíamos ya también arreglado, después la semana próxima te voy a mandar el resto de la clase, del principio de las clases, el origen de todo, el origen del ser, bueno, como te mandé todo ese flyer por ahí, ¿no? Donde hablaba del origen del ser, el origen del universo y todo lo demás. Bien, para continuar con esto y para cerrar esta clase, el origen de la psicología espiritual, de donde yo tomo todo esto para poder transmitir y dar y ampliar este conocimiento y para ir profundizando también dentro de tu ser. Y con este compromiso que habíamos también arreglado, ¿no? Habíamos acordado el compromiso de poder releer todo, de repasar y hacer, tomar nota, hacer preguntas o lo que sea, ¿sí? Inquietudes o lo demás. Bien, una perspectiva que no solo pregunte quién es Dios, tomando y siguiendo esta clase 6, ¿no? Sino también quiénes somos nosotros en relación con lo divino. O sea, nosotros cómo nos comportamos y tenemos conocimiento, cómo tenemos relación con lo divino, y eso divino está dentro nuestros. La verdad entonces no puede encerrarse en creencias rígidas, en consuelos prefabricados o en dogmas inmutables, ¿sí? Tampoco puede estar limitado a los archivos secretos del Vaticano ni confinado en manuscritos antiguos. Es posible que la verdad sea en realidad más sencilla y a la vez más profunda. Lo divino no es un secreto a ser develado por instituciones, sino una experiencia que se vive, una aventura personal y también puede ser colectiva, que cada uno de nosotros esté llamado a emprender, ¿sí? O sea, tenemos que emprender todas esas cosas y que no tengamos miedo de hacerlo, ¿no? No necesitamos permiso para explorar una faceta de la fe, o sea, cada uno debe permitírselo a sí mismo de lo que quiere, entonces yo puedo hacerlo, no tengo que estar esperando la venia de alguna autoridad, no, la espiritualidad es cada uno, la fe de cada uno, y no tengo que estar esperando absolutamente nada, y tengo que hurgar y saber si hay algún interés interno que me motiva, que me lleva y que me produce esa inquietud o esa curiosidad de saber, de ahondar en todo para ir descubriendo cada vez más nuestro ser interior, que sería el espíritu. Ese ser interior que siempre se habla es el espíritu, ¿sí? Para que entiendas, Rocío, ese ser interior que uno siempre, yo también desde la atención terapéutica que tengo contigo, es que hay que mirar a ese ser interior, hay que mirar ese para adentro, a esa niña interior, bueno, todo eso tiene que ver con el espíritu, todo eso es el espíritu que está ahí, ¿sí? El espíritu que nos mantiene vivo, que nos mantiene activo, que nos mantiene despierto, que nos mantiene pensante, que nos mantiene también en la acción, hacia el espíritu que hace todo esto, ¿sí? Ese ser profundo, esa profundidad es el espíritu. Lo divino no es un secreto a ser desarrollado por instituciones, sino una experiencia que se vive, una aventura personal y colectiva que cada uno de nosotros está llamado a emprender. No necesitamos permiso para explorar esta faceta de la fe. Los textos están disponibles, ¿sí? Las historias están esperando ser contadas.
Y las preguntas están ahí, listas para ser formuladas. Cada pregunta que nosotros nos podemos hacer en nuestro interior, si tenemos duda o tenemos inquietudes o tenemos simplemente curiosidad o hay algo que tal vez dentro nuestro esté resonando. Entonces debemos preguntar o debemos eh, indagar con todas estas cosas, sacarnos todas estas dudas, o a veces la podemos evacuar esas dudas, a veces no, porque la espiritualidad, el conocimiento sobre la espiritualidad es profundo. Yo puedo tener muchísimo conocimiento sobre la espiritualidad, pero es inagotable. Es inagotable. ¿Por qué? Y al haber tanta cantidad de millones de personas en este mundo, en este planeta, sí, hay 8.000 millones, una cosa así, más o menos por ahí, pero estimativamente, de acuerdo a las últimas, ¿cómo se dice? Conteo que se hizo a nivel mundial, y de todos eh, los distintos, digamos, ahora no me sale la palabra, Rocío, pero eh, censo, ¿sí? Con distintos sexos que sean en distinta parte del mundo, en cada país, bueno, más o menos se llega a un estimativo de 8.000 millones de personas que hay en este mundo, ¿no? O sea, y cada uno tiene una pregunta a sí mismo para hacerse cuando nosotros ahondamos en nuestro interior, ¿sí? Lo que yace más allá de los límites de la creencia ortodoxa no debería ser etiquetado automáticamente como herejía. Podría ser de hecho la verdad más profunda y liberadora, ¿sí? Porque creemos que solamente lo que dice la iglesia o lo que dice aquellas personas, digamos, como que tienen cierto poder o cierta autoridad, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cada uno de nosotros tenemos autoridad sobre nosotros mismos, ¿sí? Entonces, por ende, yo voy a decir lo que yo siento o lo que yo creo o lo que a mí se me formula o la inquietud que tengo adentro. Entonces eso también es una verdad, pero es mi verdad, no es la verdad absoluta. Las instituciones ponen como que hay situaciones que la verdad es lo que solo se dice en esas instituciones, y no están así. Las instituciones están creadas y formadas por hombres. Por ende, están regidas por lo que esos hombres piensan, dicen o regulan, ¿sí? Eh, y no tenemos que creer todo eso, ¿no? No debe ser etiquetado automáticamente como herejía, podría ser de hecho la verdad más profunda y liberadora que ha estado frente a nosotros desde el principio. Una verdad que nos invita a ver lo divino, no como una autoridad externa que dicta nuestras acciones, sino como una presencia viva que se entrelaza con nuestro ser. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Quizás con una elección fundamental podemos optar por permanecer, ¿sí? Podemos optar por permanecer en los caminos seguros y bien trazados de la tradición, o atrevernos a aventurarnos a hacer senderos menos transitados, aquellos que conducen a una comprensión más plena de lo que significa ser humano, ser divino y estar profundamente conectado con una realidad mucho más vasta de lo que jamás hemos imaginado. ¿Sí? O sea, no es porque el camino que hacen todo el mundo, ¿sí? O la gran mayoría creemos que ese es el camino porque lo eligió todo el mundo no se va a equivocar, pero sí, ¿sí? O sea, si tenemos que ver cuando pasó lo que pasó y quién crucificó a Jesús o quién eligió, a quién le preguntaron, al pueblo, en ese momento, ¿sí? Si a quién querían salvar, si a Barrabás o a Jesús, y todo el mundo gritó por Barrabás, ¿sí? Entonces lo condenaron a Jesús. Sin embargo, Barrabás era un asaltante de caminos, un asesino, un perseguido también, y Jesús no había levantado ni siquiera un dedo para decir que estaba en contra de alguien. Sin embargo, lo eligieron a él. O sea, se eligen ya en ese entonces a las personas, por ejemplo, como Barrabás, que era un ladrón, un asaltante y todo lo demás que hacía, ¿no? Al final, no se trata de rechazar el pasado, sino de abrazar la posibilidad de un futuro espiritual más amplio y auténtico. Esto de pronto lo que vos venías transitando y lo que hoy revelaste también en nuestra charla de terapéutica, ¿no? Revelaste eso. Che, yo quiero eso, quiero profundizar en esto, quiero ver cómo es esto, cómo es que la gente puede llegar y yo estoy imbuida en estas situaciones. Bueno, esto es lo que tiene que ver también, ¿sí? Porque creímos que todo el mundo vive esto, piensa esto, pasa esto y como que creemos que esa es la vida. No, la vida es mucho más
allá de lo que vivimos en la parte social. Entonces, o sea, vivimos más allá, tenemos que vivir, pero el tema es, yo lo quiero vivir, yo lo siento que tengo que vivir. Hoy en tu expresión, sí lo sentías vos, ¿sí? Y esto tiene que ver con un redescubrimiento que estás haciendo contigo. Bien. Y esto también tomando esta palabra, el redescubrimiento de los textos antiguos, como un manuscrito del Mar Muerto, ¿no? O sea, los manuscritos que también es conocido como los rollos de Qumran, ¿sí? Son una colección de 972 manuscritos antiguos que datan del año 150 a.C. al 70 después de Cristo, ¿no? O sea, todos esos manuscritos que fueron guardados ahí, en el Mar Muerto, y que hoy salen a la luz, ¿no? Y la biblioteca de Nat Hammadi también es una colección de textos antiguos que datan del siglo IV después de Cristo y proporciona información del cristianismo primitivo. O sea, todas esas informaciones se guardaron porque a muchos, cuando se empezó a escribir la Biblia, le pidieron a aquellos que estaban o que tuvieron contacto con, ya sea con Jesús en forma directa o ya sea a través de los propios apóstoles. Porque no nos olvidemos que los apóstoles fueron enviados a predicar la palabra a distintos o a los confines de la tierra y fueron a distintas direcciones. Entonces, hay gente que estuvo en otros lugares, no estaba en ese lugar, que alguien decidió, che, escribamos la Biblia, contemos la historia, ¿sí? Cómo fue todo esto y cómo fue también el paso de Jesús aquí. Entonces empezaron a recabar y empezaron a llegar, obviamente, esos papiros, que imagínense que en esos tiempos todo era, así es que teníamos que llevar algún mensaje o algún escrito algo, lo llevaban a lomo de mula. Entonces, o de camellos, o el transporte que había ese tiempo, no había internet como ahora. Así que apretamos un botón y enviamos un mensaje, ¿no? Ese tiempo no. Entonces, obviamente, no era fácil que llegaran o no era rápidamente que llegaran, sino tardaban su debido tiempo, ¿no? Por eso se tardó tanto también en escribir todo esto y por eso se empezó con todas estas cosas y por eso tardó tanto. Bueno, los que no se incluyeron en esa Biblia se guardaron, ¿sí? Ya sea en el rollo esto de Qumran, como se les denomina, o en esto de Nat Hammadi, en esas cuevas allá de Egipto y que quedaron guardados hasta el año 1945 que se descubrieron, como hablamos en la primera parte, en la parte 1 hablamos de eso, ¿sí? Del origen de la psicología espiritual. Bien, no solo abrió una ventana hacia la perspectivas alternativas también, eh, sino que también reveló la rica pluralidad del cristianismo primitivo, de ese cristianismo, o sea que había muchas corrientes dentro del mismo cristianismo, había muchas opiniones porque había gente que pensaba, había gente que realmente evaluaba todas estas cosas también, ¿no? Muchas comunidades tenían interpretaciones únicas de las enseñanzas de Jesús, cada uno tenía la suya, ¿eh? Así como cada uno tenemos hoy nuestra perspectiva del creer o no creer en una religión. O sea, cada uno tenemos, pero el hecho de que pensar que hay muchas religiones es porque también obviamente nos sacan de ese contexto, no nos dejan ni nos permiten mirarnos a nosotros mismos. Tenemos que respetar lo que dicen esas instituciones, esos escritos o esa estructura que tienen, ¿sí? Entonces no podemos salir de ahí. Queremos decir otra cosa muy distinto a lo que dice esa estructura y nos etiquetan de herejía o esto no sirve o esto no es. Porque si no está escrito o si no lo hace una universidad, una facultad o lo que sea, una institución religiosa, parece que no es válido, ¿sí? O sea, todo lo que está dentro nuestro parece que no es válido, ¿sí? Bueno, esto ocurre normalmente, Rocío. O sea, es para que vos entiendas también. ¿Sí? Hay una estructura que hay que respetar y eso es entendible porque tiene que haber un orden, pero no significa que eso sea la verdad de lo que ellos expresen, no, es solamente un orden que se respeta. Pero también yo puedo respetar un orden y hacer lo que yo siento, lo que dice en mi interior. ¿Sí? Muchas comunidades tenían interpretaciones únicas de las enseñanzas de Jesús, formas distintas de practicar su fe y maneras diversas de relacionarse con lo divino. Cada uno tenía su manera de relacionarse con lo divino. Algunos veían a Cristo como un guía hacia el despertar espiritual interno, ¿sí? Mientras que otros enfatizaban la unión mística con Dios, o sea, a través de Jesús, la unión mística con Dios, como el propósito final de nuestra existencia. Ellos tenían esa creencia, algunos, ¿sí? Otros tenían la otra. Este cristianismo primitivo no era un sistema uniforme, era una red dinámica de creencias
en constante evolución. Sin embargo, las tensiones políticas y religiosas de la época, llevaron a un proceso de estandarización que marginó las voces disidentes. O sea, aquellas voces que se levantaban en disidencia con esa estructura, las callaban. ¿Sí? Las tenían que callar. ¿Por qué? Porque había que hacer una cosa de uniformidad, sino que cada uno tenía su propio criterio y eso no era viable para juntar a toda la gente, para que la gente vaya por un solo camino. Por eso es que hablamos de todo esto. A ver, che, si hay un camino y todo el mundo va por ese camino, creemos que ese es el camino. No, no es tan así. No digo que no lo sea, ¿sí? Pero no es tan así. ¿Sí? O sea, podemos cada uno hacer nuestro propio camino. Yo hago mi camino, ¿sí? Amén de las instituciones que haya, está bien, yo las respeto como tal. No estoy llamando ni aleccionando a la gente a decir que no haga eso, no. ¿Te hace bien hoy ir a una iglesia? Anda, obviamente. ¿Te hace bien postrarte frente al altar o al sagrario? Vayan. ¿Te hace bien escuchar una misa? Vayan. Claro que sí. Yo también lo hago. O sea, cuando puedo, me siento, voy. O cuando estoy en un lugar, bueno, voy. Pero no significa que tenga que ser una obligación esto. Puedo estar postrado ante Dios en mi propia habitación. O sea, no tiene nada que ver. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas es lo que tenemos que ver. Esperemos un segundito, a ver.